Hola a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar y el momento en el que estén viendo este video. Hoy les quiero hablar de una de las herramientas que a mí me parecen súper valiosas en el tema de la astrología evolutiva y terapéutica, que son las cartas de sinastría. ¿Qué son las cartas de sinastría? Básicamente es poner dos cartas natales. Si no saben lo que es una carta natal, aquí les dejo el video donde les explico qué es una carta natal, para qué sirve y demás. Entonces, tenemos dos cartas natales y lo que hacemos es superponerlas, es decir, qué sucede con una persona y qué sucede con otra persona, y entonces entender cuáles son los puntos de equilibrio, cuáles son a lo mejor las discrepancias, en dónde se pueden llevar bien, en dónde puede haber a lo mejor algún reto. A mí me parece una herramienta bastante útil, ya que aquí podemos entender ya no solo qué partes de nosotros pueden llegar a ser un tema de alguna enseñanza o de algún aprendizaje o algo que pudiera ser un poco más difícil integrar algún tipo de energía, sino aquí ya estamos viendo a dos personas y cómo pueden interrelacionarse entre ellas. Ahora, hay varios tipos de cartas de sinastría. Por ejemplo, tenemos la más común, que es la carta de sinastría de pareja, la carta de sinastría a lo mejor de socios, si tú quieres en algún momento montar un negocio con alguien, ver qué energía tiene cada uno y cómo podrían complementarse, en dónde estarían las áreas de oportunidad, en dónde estarían las fortalezas. Y también la que me parece súper importante es la de padres e hijos. ¿Por qué? Porque obviamente tú como padre tienes cierta energía, tienes ciertas tendencias y a lo mejor tu hijo trae otras diferentes, y así pudieras entender más cómo poderte llevar bien con tu hijo, cómo a lo mejor hacer que él aprenda, cómo comunicarte y demás. A mí por eso la herramienta de las cartas de sinastría me parece súper valiosa. La de pareja, como les decía, es la que más se usa. ¿Por qué? Porque gracias a esa carta vamos a entender cómo es el otro y cómo soy yo, cómo se comunica el otro y cómo me comunico yo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como les decía, ¿para qué sirven? No, muchas personas confunden la carta de sinastría como, sobre todo las de pareja, como, ay, voy a ver si esta es mi alma gemela, o esta es la persona con la que realmente voy a estar el resto de mi vida. Les recuerdo que la astrología no es una herramienta de adivinación. La astrología nos da el conocimiento, el autoconocimiento y el conocimiento del entorno, en este caso de las cartas de sinastría, conociendo también al otro para poder entender cómo podemos obtener la mejor versión de esta relación. A mí por eso las cartas de sinastría me gustan mucho, porque yo no creo que haya personas que de plano por sus energías digan no vamos a poder estar juntos, o no vamos a poder tener una buena relación como madre-hijo o padre-hijo, o no vamos a poder tener una buena relación laboral. Creo que más bien es cuestión de conocer cuál es la energía del otro, cuál es la mía, cuáles son los retos del otro, cuáles son los míos. Entonces, a mí me encanta esta parte tan clara de para qué sirven, obtener la mejor versión de una relación, ya sea personal, familiar o de negocios o de trabajo. Entonces, las cartas de sinastría, como les decía, acuérdense, una carta natal es esto. Entonces, obtienes la carta natal de las dos personas, ya sea de la persona con la que estás saliendo, tu esposo, tu novio, obtienes la carta natal de tu hijo y la tuya, o obtienes la carta natal del futuro socio. Entonces lo que haces es superponerlas y vas a ver en dónde está la luna de él o de ella, en dónde está tu luna, en dónde está tu sol, cuáles son todos los elementos de la carta. Entonces, ¿qué nos va a dar una carta de sinastría? Por ejemplo, de los puntos más importantes a considerar en una carta de sinastría son la luna.
porque como les decía yo en algún video de hace algún tiempo, que también aquí se los dejo, como conocer tu luna, la luna nos habla de cómo me siento amado y me siento contenido. Entonces imagínense en una relación de pareja, qué importante es saber dónde está mi luna y dónde está la luna de la persona. ¿Dónde está la luna de la persona a lo mejor con la que me voy a casar o con la que estoy empezando a salir? Porque, como les decía en ese video al que les hago alusión, no es lo mismo tener una luna en tierra que tener una luna en agua, que tener una luna en aire. ¿Ok? Otro de los elementos que también se utilizan en las cartas de sinastría, sobre todo las de pareja, es Venus. ¿Por qué? Porque Venus nos conecta con cómo disfruto, cómo gozo, cómo me conecto con el placer. Entonces, imagínense que la persona con la que estoy saliendo, mi esposo, lo que sea, tiene una Venus en tierra, que es una Venus que es mucho del contacto físico, de los placeres físicos y terrenales, y a lo mejor la otra persona tiene una Venus en aire, que es más de hablar, de comunicarse, de expresarse, de aprender, o una Venus en fuego, que es más de salir, de aventuras con tu pareja. Entonces, si no entendemos cómo se pueden unir esas dos Venus, muy probablemente nos sintamos frustrados porque no entendemos al otro, pero tampoco nos entendemos, pero tampoco el otro nos entiende a nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, Venus para una sinastría de relaciones de pareja nos da muchísima información, porque también de ahí, obviamente, como Venus nos conecta con el gozo, el placer y el disfrute, de ahí se va a derivar mucho cómo va a ser la conexión sexual con esa persona. Es decir, si esa persona a lo mejor tiene una manera de experimentar sexual diferente a la mía, en algún momento yo voy a sentirme rechazado o él se va a sentir rechazado. En cambio, si nos conocemos, podemos platicar, podemos llegar a acuerdos, podemos decir, oye, a mí me gusta esto, a mí me gusta aquello, ¿qué podemos hacer para llegar a un acuerdo? También algo que se toma en consideración es el sol, porque recuerden que el sol es como soy, cómo me muestro, es como mi esencia. Entonces, a lo mejor hay alguien con un sol, por ejemplo, en una carta de sinastría de socios, ¿no? A lo mejor hay alguien con un sol en elemento fuego, que va a ser la parte del socio, que va a ser más arriesgado, que va a ser más de acción, y a lo mejor hay uno que es tierra, ¿no? Que va a decir, no, a ver, los procesos, ¿no? El sol en fuego va a decir, no, ya vamos a hacerlo, y el sol en tierra va a decir, a ver, espérate, vamos a planear, paso número 1, paso número 2. Si yo entiendo al otro y el otro me entiende a mí, podemos integrar mejor esas energías. Ahora, también lo que se toma en cuenta en estas cartas de sinastría son las conjunciones, la cuadratura, los tránsitos, los trígonos, porque no es lo mismo tener una conjunción en Saturno, entre Saturno y la Luna, que nos está hablando a lo mejor que de repente no podemos expresar tanto nuestros sentimientos porque Saturno a veces nos restringe y la Luna son las emociones, a otra persona que tiene una conjunción entre la Luna y Neptuno, que está idealizando, que está pensando que esta relación tanto de pareja como de padre e hijo o de socios va a ser como algo muy perfecto, ¿no? Y el otro más bien es como, no, o sea, como más realista. Entonces, ambos pueden dar a esa parte de la relación en común estas dos energías y se pueden complementar. Obviamente, cuando los dos tienen, por ejemplo, una conjunción entre la Luna y Neptuno, pues también se va a tender a que sea una relación muy mágica, muy de conexión, como así súper espiritual. O sea, yo creo que todas las relaciones a todos los ámbitos pueden ser exitosas
pueden ser equilibradas, pueden ser valiosas, pero para eso necesitamos saber quién soy yo y quién es el otro, qué puedo aportar yo, qué puede aportar el otro, qué puedo aprender yo del otro, qué puede aprender el otro de mí, qué puedo integrar yo del otro, qué puede integrar el otro de mí. Entonces, todo eso nos lo dan las conjunciones, las cuadraturas, los tránsitos y los trígonos. Para quien sabe un poco más de astrología, sabrá que es como se interrelacionan o cómo se conectan cada uno de los astros y de los planetas. Otra cosa que también es muy importante tomar en cuenta para una carta de sinastría son los elementos de la carta astral. No es lo mismo tener una carta astral muy cargada hacia el fuego, de nuevo, que va a ser alguien de mucha acción, medio desesperado, con mucha energía física, a alguien que a lo mejor tiene una carta más de aire, que va a ser a lo mejor alguien que va a estar más pensando, o que va a ser el que va a ir a aprender y va a tomar el diplomado para administración del negocio que tengan en común, o de la pareja, que a lo mejor va a ser el que va a estar tomando los cursos para poder integrar mejor la energía de cada uno. Entonces, también los elementos dominantes, que acuérdense que son todos los 4 elementos que están incluidos en una carta astral, son agua, fuego, tierra y aire. También recuerden que tengo un video donde ustedes pueden medir cómo están esos elementos y sobre todo cómo pueden equilibrarlos, porque la verdad es que la mayoría de nosotros tenemos al menos 1 o 2 elementos súper cargados y nos hace falta la energía de los otros 2, o sería lo más auspicioso poder integrarla a nuestra vida diaria. De nuevo les dejo más adelante el enlace para ese video. También, por ejemplo, en el tema de las cartas de sinastría de pareja, el tema de cómo interactúan Venus y cómo interactúa Marte también nos va a hablar mucho de la afinidad sexual. Obviamente, cuando tenemos una relación a largo plazo, hay otros elementos que podemos integrar aparte de la sexualidad. Pero entonces, si estamos buscando una relación a largo plazo, evidentemente el ver cómo está aspectado el Venus y el Marte de la otra persona y cómo está el mío, podemos entender cómo va a ser a lo mejor va a ser una vida muy apasionada, o a lo mejor va a ser una vida muy estable, o a lo mejor va a ser una vida donde vamos a tener que comunicarnos mucho a nivel sexual para que el otro entienda lo que yo necesito o lo que a mí me gusta y yo pueda entender lo que el otro necesita o lo que el otro le gusta. También otro planeta que es súper importante de tomar en cuenta es Neptuno, porque cuando tenemos una carta, por ejemplo, muy neptuniana, ¿qué pasa? Que puede ser alguien que idealiza demasiado, que siempre va a estar esperando a ese gran amor que nunca va a llegar. Y nunca va a llegar porque no existe ese amor que estamos viendo, que ni siquiera es de esta tierra, ¿no? Entonces, Neptuno también nos va a hablar muchísimo en las cartas de sinastría, tanto de pareja como a nivel negocios o familiar, porque también a lo mejor vamos a tener dentro de la sociedad al que es más neptuniano y a lo mejor va a querer tomar más riesgos y a lo mejor va a decir, no, sí, arriesguémonos a pagar esta renta o a invertir este dinero, y entonces a lo mejor el que es más saturnino dice, a ver, no, primero hagamos números, pero es importante saber qué parte de esa relación tiene cada energía para que saquemos ese provecho y podamos obtener lo mejor de esa persona. Y cuando no haya como una afinidad natural, podamos platicarlo, podamos decir, podemos llegar a acuerdos, queremos llegar a acuerdos. Otra de las cosas a tomar, otro de los aspectos a tomar en cuenta también son el ascendente y el descendente. Acuérdense que el ascendente es cómo pienso, cómo es esa energía que voy integrando, que voy mostrando también a los demás, cómo me voy comportando, cómo me gusta que me vean los demás. Entonces imagínense que en una relación de pareja tenemos a alguien
que puede ser más bien como que no le gusta mucho llamar la atención, como un Cáncer. Y tenemos a alguien que es un Géminis o un Leo que le encanta ser el centro de la atención. Entonces, a lo mejor el Cáncer va a decir, no, quedémonos en casa, por favor, y veamos películas. Y a lo mejor el Géminis y el Leo es así como, no, por favor, yo necesito salir, yo necesito interactuar con otras personas, yo necesito que me vean, ¿no? O a lo mejor un Leo que le gusta que lo admiren, que le gusta mostrarse, con un Tauro que de repente suele ser más celoso, más posesivo, pueden entender la energía de los dos. Yo creo que aquí no hay cosas buenas ni cosas malas, no hay alguien que esté bien o alguien que esté mal, simplemente el poder está en me conozco yo y conozco al otro. ¿Qué puedo aportar yo? ¿Qué puede aportar el otro? ¿Cómo podemos llegar a acuerdos si es que queremos llegar a acuerdos? Entonces, básicamente esa es una explicación muy general de las cartas de sinastría. Yo creo que de verdad todos deberíamos de hacernos al menos una carta de sinastría de pareja, una con nuestros hijos, y si en algún momento queremos emprender con alguien o inclusive tenemos una relación laboral con una persona, nuestro jefe o con un compañero con el que estamos trabajando varias horas al día, de verdad que eso nos ayudaría mucho a obtener lo mejor de esa relación. Entonces, como saben, hay mucho más información, pero a mí me gusta hacer estas cápsulas muy enfocadas y muy para qué sirven, qué son y cómo funcionan. Entonces, si en algún momento quieren tener una carta de sinastría de cualquier tipo, con mucho gusto yo puedo brindarles ese servicio, haría yo la carta y obviamente toda la explicación. Me pueden mandar un mensaje, estas son mis redes sociales. Y de cualquier manera, si tienen alguna duda o si quieren que ahonde más al respecto de algún tipo de carta, por favor déjenmelo en los comentarios o mándenme un mensaje por privado y con muchísimo gusto le daremos continuidad al tema. Pues les agradezco mucho, espero que esta información haya sido muy útil. Si ustedes consideran que a alguien le puede servir, les agradecería que lo compartan. Y nos vemos pronto. Les mando muchas bendiciones, los honro y los bendigo. Gracias.